¿Qué tal? Buenos días, iglesia. Nos encontramos una vez más aquí reunidos para venir y escudriñar la palabra del Señor. También quiero decirles que fue una bendición el poder estar en ese momento tan especial para mi hijo Chris y ahora mi hija Jackie, donde pudimos bendecirles y gozarnos. Estamos un poco desvelados, pero al 100. Así es de que vamos a iniciar. Estamos meditando en la inmutabilidad del Señor. ¿Qué es la inmutabilidad? Es la cualidad de no cambiar independientemente de los escenarios, el tiempo, etc. Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Se ha hablado de la inmutabilidad del Señor en el pasado, en el presente, y hoy veremos algunos aspectos de cómo también esta inmutabilidad será hacia el futuro, hacia la eternidad. Una de las bendiciones que Dios nos regaló, primeramente, es el crearnos para tener comunión con Dios. Algo que cuando va teniendo mayor claridad y entendimiento en nuestro corazón esta verdad, llegamos a comprender el propósito por el cual fuimos creados, para tener comunión con nuestro Padre, para conocerlo, para poder disfrutar de lo que Él preparó por nosotros. Situación que sabemos que al principio era acorde a como Él lo diseñó, y posteriormente, cuando el hombre decide o decidimos separarnos, ese entendimiento, ese cauce se corrompe, pero ahora en Cristo las cosas pueden recuperarse. Dios nos dio un regalo muy precioso desde entonces. Desde que Dios creó al hombre, le dio también el regalo del libre albedrío, el poder escoger. Qué hermoso es el poder tener esa libertad, de que no estamos obligados a tener que ser de esta manera o pensar de esta manera, sino tenemos la libertad de parte del Señor de decidir. Claro, las decisiones correctas a las decisiones incorrectas pues nos llevan por rumbos diferentes, pero Dios nos dio esa libertad y es una bendición y es una manifestación de su amor. En ello también podemos visualizar el amor que tiene el Señor para con nosotros, pudiendo el Señor hacernos seres que simplemente respondiéramos acorde al corazón de Dios y no tuviéramos otra opción. Para Él hubiera sido fácil hacerlo, pero nos dio el libre albedrío. Vamos a meditar en algunos aspectos. Por ejemplo, en Génesis 3, invito a que vayamos a Génesis capítulo 3, versículo 15. Cuando el hombre desobedece, sucede esta situación que nos es narrada en estos primeros capítulos de Génesis, y aquí nos dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, estaba hablando el Señor a la serpiente, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. No estaba hablando solamente de la serpiente, sino de esa situación que el mismo enemigo de Dios, que engañó, ¿verdad?, a Eva y Adán en este orden, y donde en esa acción de desobediencia son destituidos de su posición de comunión con el Señor. Pero el Señor, fíjense, esta es una manifestación de amor
que a pesar de ello, el Señor declara que sí iba a haber una lucha y que este mal, la perversidad, todo lo que surge del enemigo, dañará en el calcañar, o sea, en el caminar del hombre, pero la simiente de la mujer vendría a aplastar la cabeza de ese mal. O sea, estaba hablando de un ataque mortal. El mal te dirá, pero tú tendrás la autoridad para venir y someterlo. Desde ahí vemos una provisión de amor de parte del Señor. ¿Y de quién estaba hablando? Estaba hablando de esa simiente que vendría de la mujer y que en el capítulo 3 de Lucas, al ver la genealogía de Jesús, vemos que llega Adán y Eva. Jesús, simiente, ¿verdad? Naciendo de Eva, iba a ser esa simiente de la cual el Señor ya estaba hablando desde entonces. Vemos también en el versículo 21 cómo al ellos quedar desnudos, no solamente ellos andaban desnudos en el Edén, pero no había esa malicia, no había esa situación, porque había esa pureza, esa santidad, pero al separarse de su relación con Dios, entonces entra el conocimiento del bien y del mal y quedan desnudos espiritualmente. Y dice aquí: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. En medio de que ellos despreciaron, fallaron en su relación con Dios, el mismo Señor les provee vestiduras. Qué difícil es cuando alguien nos falla y nos hiere y nos desprecia, y nosotros el poder suplir una necesidad. Por eso aquí vemos cómo el Señor, su amor no cambia. Aquí estamos viendo cómo su amor, misericordia, bondad, desde esas situaciones se manifestaron. Y entonces les hizo a la mujer túnicas de pieles y los vistió. En otras versiones, vestiduras de piel y los cubrió. Y vemos desde entonces que la provisión de Dios, de su amor, siempre estuvo presente aún en la actitud del hombre. Posteriormente, en Éxodo 20, solamente hago la referencia, vemos cómo el Señor le provee la ley al hombre. La ley con el fin de ¿qué? De que el hombre pudiera tener claridad de aquello que le conviene y no le conviene, de aquello que le iba a abrir bendición o que le iba a traer maldición. Aunque si meditamos, el Señor también estableció una conciencia, que aún a través de esa conciencia uno puede tener cierto entendimiento de aquello que me conviene o no. Pero el Señor viene y les da ahora la ley, la cual nos da luz y entendimiento para poder discernir lo que es bueno y lo que nos daña. Y les dio la ley. Posteriormente vemos cómo el Señor cumple esa palabra que le dio a Eva y que escuchó Adán. Y esa simiente se hace carne y viene a este mundo. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna.
¿Me permiten? Y ahora esta simiente es una realidad, una manifestación de todo lo que el Señor durante ese tiempo que es narrado en el Antiguo Testamento, el Señor una y otra vez ratificaba y enfatizaba de la venida de aquel enviado de parte del Señor. Y ahora se cumplía y se hacía carne. Y como lo dice la misma palabra, y vivió entre nosotros. Y vimos su gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Una manifestación de amor tremenda. Platicaba con alguien y me decía, es que no sé si ya creo en Dios o no sé si es verdad que Él me ama o no. Pues simplemente miremos lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Esa manifestación de haber dado a su Hijo y de que su Hijo se sujetó al Padre para darnos la oportunidad de reconciliarnos con Él. Si esa acción hubiera sido o fuera la única acción de amor de Dios hacia nosotros, de beneficio, con eso estuviéramos satisfechos. Pero no solamente nos dio la oportunidad de ser perdonados y cambiar el rumbo de nuestra eternidad, sino también nos da toda la herencia que le dio a su Hijo Jesucristo, también nos es dada. ¿Cómo dudar del amor de Dios? ¿Cómo poder decir ante esta manifestación clara del amor de Dios que Dios no nos ama o darle lugar a la duda? De ahí la importancia de que estas verdades iluminen nuestro entendimiento y nuestro corazón, para que todo argumento que se levanta queriéndonos dictar lo contrario sea sometido en el nombre de Jesús y podamos vivir en la plenitud y podamos vivir en la certeza del amor de Dios, el cual en medio de la actitud del hombre no ha cambiado ni cambiará. Todavía estamos hablando de esas manifestaciones de amor en el pasado. Ahora nos trasladamos a 2 de Corintios, donde la palabra nos dice lo siguiente. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Voy a leer otra versión, la NTV, y dice: y todo esto es un regalo de Dios, que nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea, fíjense, nos ha dado la tarea, el privilegio de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos en nombre de Cristo, vuelvan a Dios, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar
en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Una manifestación actual de la bondad de Dios es no solamente que nos ha reconciliado con el Padre, lo cual implica paz para con Dios. ¿Cuánta gente quiere paz? Y a veces pensamos que la paz está aquí, la paz está acá. Si logro este objetivo, voy a tener paz. Si logro este estatus o tantas cosas que muchas de ellas no son incorrectas, pero no nos van a proporcionar una paz permanente. La paz permanente viene cuando hemos sido reconciliados con Dios, cuando el Espíritu trae testimonio a nuestro espíritu porque nos hemos arrepentido y el Espíritu nos da testimonio de que hemos sido perdonados. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, cambiar nuestro corazón. Lo que nada puede hacer, ni la ciencia, ni la preparación, ni una moral alta o cualquier otra situación, no pueden, no tienen el poder de hacer esto. Solamente la manifestación del amor de Cristo. Y nos ha reconciliado y ahora podemos vivir en esa paz, en esa tranquilidad y en medio de toda situación saber que nuestra vida está guardada en Cristo. Y tantas situaciones hermosas que por ese hecho han sido establecidas en nuestra vida. Pero aunado a ello, diga conmigo, aunado a ello, porque eso ya era una bendición tremenda, pero junto a ello también el Señor tuvo la manifestación de amor, de decir: quiero que tú te conviertas también en un canal de bien para la humanidad. Y nos encomendó la tarea, como lo vimos en esta versión, de compartir, de hablar, de pregonar las buenas noticias de parte de nuestro Padre. El Señor quiere que toda persona se reconcilie con Él, como tú y yo, por la gracia de Dios, nos hemos reconciliado. Y nos encomendó la reconciliación. Nos ha dado esta bendición de reconciliar a la gente con Él, así como tú y yo hemos sido reconciliados. Y esa es una manifestación presente del amor de Dios, que no ha cambiado, que no cambia. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido desleales a Dios o hemos ignorado este privilegio, verdad? Tenemos más atención a otras cosas que se tienen que atender en la vida, pero no desatendemos el ministerio que el Señor nos ha dado, o sea, el servicio. No solamente nos ha hecho hijos, sino nos ha hecho ministros de la reconciliación. Qué bendición tan preciosa. Primera de Timoteo 4, lo invito a que vayamos a Primera de Timoteo capítulo 4, del versículo 1 en adelante voy a leer. Dice: ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente: en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. Dirán que está mal casarse y que está mal comer determinados alimentos, pero Dios creó esos alimentos para que los coman con gratitud las personas fieles que conocen la verdad. Y explica que habrá personas que vendrán y establecerán cosas que Dios no establece. De ahí el entendimiento y la sabiduría, amada iglesia, de verificar lo que Dios dice, para no caer en mandamientos de hombres
réprobos, como dice la palabra, que solamente buscan establecer ya no la situación, no la palabra de Dios, sino su parecer. No se coma todo lo que escuche. Verifiquémoslo. Seamos como esos bereanos, esos creyentes de Berea, que escudriñaban las escrituras y las cosas eran conforme a la palabra. Y el Espíritu dará entendimiento. Y dice que se levantarán, fíjense qué tremendo. Y vemos ya que eso ha sucedido y seguirá sucediendo. Y se levantará gente que aún usando la palabra, pero torcidamente, establecerán cosas que están fuera de la voluntad de Dios. Pero a pesar de ello, el amor de Dios no cambia. Y ese es algo tremendo. Si alguien nos ha ofendido, piensa en alguien que le ofendió, lo rechazó, se enojó con usted y ya no le habla. Antes éramos bien cuates y ahora ya no. Yo tengo unos en la lista. A lo mejor cooperé, ¿verdad? Yo con ello. A lo mejor no cooperé y digo no sé por qué. Pero bueno, qué difícil, aun cuando tenemos la palabra, qué difícil es en ocasiones el venir y buscar sanidad en ello. Y a lo mejor me puedo decidir y le digo, le voy a hablar por teléfono, pero cuando le hablo por teléfono y me contesta, o si me contesta, me dice no quiero hablar contigo, ahí nos vemos. Híjole, uno bueno dice, bueno, como dicen por ahí, ¿verdad? Es un proverbio, no de la Biblia. Habrá quien te quiera, pero no quien te ruegue. Entonces hay situaciones tremendas que nos cuestan trabajo, pero gracias a Dios, diga, gracias a Dios, el amor de Dios no cambia. Si el amor del Señor estuviera sujeto a una manera como nosotros manejamos las situaciones, imagínense. Acuérdense aquellos discípulos, ¿verdad? Que vinieron bien enojados porque obedecieron al Señor y fueron y compartieron una palabra, trataron de orar por la gente, liberar a algunos, etcétera, pero algunos no lo recibieron y venían bien enojados. Y el Señor les dice, ¿qué pasó? Señor, haz que caiga fuego del cielo. Imagínense que el Señor también estuviera en ese sentido, pues ahí los primeros chamuscados. Y el Señor les dijo, no, tranquilos, relájense. Habrá gente que te va a rechazar, habrá gente que injustamente te tratará, pero si nos movemos en el amor del Señor, tendremos acciones conforme al corazón del Señor, porque el amor de Dios no cambia. Tal vez tú te has alejado de Dios o has visto una persona que se ha alejado de Dios y tiene el pensamiento de que Dios está enojado, que Dios no le va a recibir. Quiero decirte que te equivocas, que esa parábola de aquel hijo que se fue y despreció al padre no fue puesta nada más para conocer una historia. Es la historia tal vez que muchos hemos pasado en un momento. Ahorita hay gente enojada con Dios. Me decía alguien, creo que sí, estoy enojado con Dios porque no entiendo esto. Bueno, una situación es que yo no lo entienda, pero otra cosa es de que Dios realmente se haya movido injustamente y sabemos que Dios no se mueve de esa manera. Tal vez yo no lo capto y puedo estar enojado con Dios, pero quiero decirte que aun cuando nos alejamos de Dios o estemos enojados con Dios o hayamos hasta blasfemado el nombre del Señor, el amor de Dios no cambia. Él nos persigue, Él está a la diestra del Padre intercediendo, y aún nosotros pensamos solamente intercede por sus hijos. No, intercede por cada persona. Porque el amor de Dios no cambia en medio de las circunstancias, actitudes, respuestas que nosotros tengamos. Esto es una realidad.
Y Él trata, aun cuando estamos endurecidos, llenos de soberbia, de enojo, de dureza de corazón, de necedad. Él dice que está tratando, su palabra nos revela, Él está tratando con lazos de amor a traernos a nosotros, buscando romper esa dureza con el fin de que no nos perdamos. Primera Timoteo 2, ahora vamos ahí al capítulo 2. En el versículo 4 nos dice así: quien quiere, vamos desde el 3. Esto es bueno, permítame, déjame cambiar de versión. Todas las versiones nos dan luz, pero dice aquí: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo, nos vuelve a recalcar, en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y aquí decía el apóstol: para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Pero ¿qué nos revela esta palabra? Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y uno puede pensar, también ese perverso, aquel que se ha burlado de Dios, aquel que ha menospreciado el evangelio y se goza en su maldad, ¿también Dios quiere que sea salvo? Es algo que para nuestro sentir o pensar le es difícil comprender, pero Dios quiere que sean salvos. Y si en algo ha retardado el Señor su venida, ¿verdad? Porque nos dice en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos. Diga conmigo, para con todos. Aquí nuevamente enfatiza la luz de que el Señor no solamente piensa en su pueblo en ese sentido, sino en toda la gente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El más perverso, el más blasfemo, el Señor quiere que se arrepienta. Y a usted y a mí nos ha dado el privilegio de llevar, de proclamar esta reconciliación. Por eso es necesario renovar nuestro entendimiento. Y dejemos a un lado situaciones que midieron esto, aquello. Imagínense si nuestro Señor Jesucristo se hubiera atorado en esas situaciones, que cuando sanó personas decían: no, es que lo hiciste en sábado, y lo condenaban. Cuando liberó gente decían: es que lo haces por Belcebú. Imagínense si el Señor se hubiera dejado guiar por el sentimiento de ese rechazo, de esa falta de reconocimiento. Pues el Señor simplemente no hubiera continuado la obra que el Padre le había encomendado. Así puede pasar con nosotros. Pero cuando entendemos el amor de Dios y dejamos que ese amor también nos gobierne, empezamos a tener actitudes como el Señor lo manifestó, y cosas que hemos venido y hemos vivido. Cuando nos hemos dejado guiar por la palabra y no tanto por el sentimiento, etcétera, sino la palabra y la guianza del Espíritu, es cuando hemos visto cosas maravillosas, milagros.
Cuando hemos visto sanidad en relaciones, sanidad en otras circunstancias. Sí, el Señor dijo, enfatizando una acción que iba a ser testimonio a los no creyentes por el amor que hay entre ustedes. Pero el amor manifestado en que pueden olvidar la ofensa, en que pueden perdonarse o reconocer y pedir perdón. Dice, en eso van a reconocer que yo estoy con ustedes. Obras sustentadas bajo el amor inmutable de Dios, bajo la misericordia. Aleluya. Por eso el Espíritu constantemente nos está hablando y llevando a erradicar actitudes y situaciones que en lugar de beneficiarnos nos dañan. De ahí que el amor de Dios es inmutable. Y el amor de Dios no cambia. Y cuando nos dejamos guiar por ese amor, gobernar, también tendremos acciones que glorifiquen y que manifiesten precisamente ese amor inmutable. Viendo ahora hacia el futuro, la palabra de Dios nos habla, y solamente hago mención en 1 Tesalonicenses 4, 3 al 18, que vendrá un momento, ¿verdad?, en donde ese varón perfecto que saldrá de su iglesia será levantado para tener un encuentro eterno con el Señor en las nubes, nos dice allí. Por lo tanto, nos dice, aliéntense, porque el amor de Dios no cambia. No se dejen guiar por las circunstancias que pasarán. Circunstancias que tendrán un propósito de enfriar nuestro corazón. ¿Cuánta gente pasando esta situación, cristianos, cuántos se enfrió su corazón ante esta situación que hemos vivido? Y han dudado y se han alejado, y tal vez tenemos momentos donde, Señor, ¿y dónde estás? Y quiero decirle que simplemente este fue un pequeño sacudimiento. Vendrán cosas más tremendas, pero el amor de Dios sigue siendo inmutable, y lo que dice el Señor sobre aquellos que confían en Él se cumplirá y se establecerá. Sí, vienen tiempos tremendos por un lado, pero por el otro lado vienen tiempos gloriosos para aquellos que dependan del Señor. Si en la gloria primera que nos es narrada en el libro de Hechos miramos una manifestación gloriosa de nuestro Señor, su misericordia, su amor, su poder, ¿cómo será la gloria venidera? Esa gloria que se manifestará antes de su venida. Ante este hecho de 1 de Tesalonicenses, que será también una manifestación del amor del Señor, donde recogerá a aquellos que han esperado para que estemos con Él por la eternidad. Iglesia, cuidemos nuestras vestiduras. No demos lugar a aquello que quiere hacernos violar o pisotear la santidad tan preciosa que Dios nos ha dado. Guarda tu corazón, nos dice el Señor, guárdalo, porque de él mana la vida. No menospreciemos lo que muchos menosprecian, porque así como Esaú menospreció la bendición de Dios y después la anheló, ya no la pudo recuperar por un plato de lentejas, por un ratito. Amados hermanos, hermanas, cuidemos nuestro corazón. ¿Qué buscamos? ¿Una aventura? ¿O buscamos hacer la voluntad de Dios? Es que tengo necesidad de esto. Pues Dios es el que puede suplir toda necesidad. Guardemos nuestro corazón.
Lucas 17 nos dice lo siguiente. Lo invito a que vayamos a Lucas capítulo 17, versículo 34, nos dice: os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. ¿De qué está hablando? De ese momento donde el Señor levantará a los que esperaron en Él. Y es importante, iglesia, que nuestro corazón esté preparado. Y no solo para ese momento, si lo llegamos a vivir, porque el Señor nos puede llamar en cualquier momento. Pero su amor es inmutable. Y quiero cerrar con esta escritura, Apocalipsis 14, versículo 9, dice así: y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Después de este hecho, donde el Señor arrebatará a ese varón perfecto, dice: algunos se quedarán. ¿Por qué? Porque no creyeron, porque no guardaron sus vestiduras, porque no tuvieron aceite en su lámpara, no se proveyeron. Aún así, aún así, el amor de Dios no cambia. Va a haber una oportunidad todavía para salvarse, pero ahora van a tener que entregar su vida. Y aquel que se deje marcar o adore a la bestia decidió vivir lejos de Dios toda su eternidad. Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino para que sea salvo por él. Qué maravilloso que el amor de Dios no cambie. Y no sé cómo está en nuestra vida, cada uno lo sabe. Puedo aparentar y llevar otra cosa en mi corazón, pero hoy el Señor nos recuerda: mi amor es inmutable. Pero no porque es inmutable, aquellas cosas que el Señor nos previene no quiere decir que no puedan venir a nuestra vida. Puedo estar de acuerdo, sí, el amor de Dios es así, pero si estoy actuando equivocadamente, yo mismo estoy abriendo una puerta de mal a mi vida. Él no cambia. Hay personas que podemos decir no tienen el derecho al perdón de Dios, en nuestra opinión, pero mientras tengamos vida, tenemos la oportunidad. Iglesia o amigo que nos oyes, que tú escuchas este mensaje, quiero decirte que el amor de Dios, mientras estamos, este cuerpo está vivo, toca a la puerta de nuestro corazón, motivándonos a reconciliarnos, a establecer una relación correcta con Dios. La decisión la tienes tú, la tengo yo. Nadie puede decidir por nosotros, sino solamente nosotros. Tomemos un momento solamente para agradecer el amor del Señor. Padre, gracias, Señor, porque tu amor no cambia. Eres siempre el mismo y lo serás. Y hay cosas que nos cuestan trabajo entender, pero a la luz de tu Espíritu podemos comprender la grandeza y la inmutabilidad de tu amor, Señor. Enséñanos también no solamente a recibirlo, sino a poderlo dar, conducirnos,
de esa manera en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, amado.